Esto es DW Noticias desde Berlín. Un incidente interrumpe la campaña electoral del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El servicio secreto tuvo que desalojar de emergencia al exmandatario tras sonidos de detonaciones escuchados durante un evento de campaña en la localidad de Butler, en el estado de Pensilvania. Las autoridades intentan determinar lo ocurrido mientras se intenta conocer también el estado de salud del expresidente. Estos son nuestros titulares. Trump abandonó el recinto escoltado por guardaespaldas con lo que parecía ser una herida en su oreja derecha. Los asistentes a la convención expresaron su ira por lo que podría haber sido un atentado contra el posible próximo presidente de Estados Unidos. Tendremos detalles en vivo desde Washington. Además, otro letal ataque del ejército israelí en la Franja de Gaza deja un saldo de al menos 90 muertos y cientos de heridos que se encontraban en una zona humanitaria, según reporta el Ministerio de Salud, bajo el control de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que intentaban liquidar a Muhammad Deif, comandante militar del grupo islamista. Y Rusia afirma que la decisión de Estados Unidos de estacionar misiles de largo alcance en Alemania podría convertir a las capitales europeas en blancos de ataque. Le preguntamos a una experta militar qué tan seria es la amenaza. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Comenzamos con informaciones de última hora que llegan a la redacción de DW Noticias. Un evento de campaña del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en una escena de crimen este sábado tras escucharse sonidos de detonaciones que obligaron al servicio secreto a evacuar al candidato presidencial del evento en la localidad de Butler, Pensilvania. Según los primeros reportes, Trump hablaba al público desde la tribuna cuando se escucharon varias detonaciones que agencias de noticias describen como disparos. Como se puede ver en las imágenes, el republicano se agacha y es cubierto inmediatamente por los servicios de seguridad. Posteriormente es evacuado con aparentes rastros de sangre en la oreja y el puño en alto. Se trata de una noticia en desarrollo que estaremos actualizando para ustedes en el momento en el que se produzcan nuevas informaciones. Y queremos conocer más detalles a esta hora con la cautela del caso, por supuesto, al tratarse de noticias de última hora y además tremendamente sensibles en el contexto político de Estados Unidos. Establecemos contacto con la ciudad de Washington, donde se encuentra el periodista José Díaz Briceño, quien sigue minuto a minuto los reportes de lo ocurrido. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué se sabe sobre el estado de salud del expresidente? La campaña del expresidente Trump recién publicó un comunicado asegurando que el expresidente se encuentra bien y que agradecía a los primeros rescatistas y al servicio secreto por responder ante lo que calificaron como un acto atroz, sin definir exactamente a qué se referían. Hay que decir también que la propia campaña de Trump asegura que el expresidente está en estos momentos en un hospital local, sin especificar cuál por razones de seguridad. La Casa Blanca al mismo tiempo emitió ya un comunicado diciendo que el presidente Joe Biden ha sido ya informado en una primera aproximación sobre este incidente, sin explicar exactamente lo que se refiere. Hay que decir que la mayor parte de los testigos que están siendo entrevistados por las cadenas estadounidenses y también por medios locales se refieren a sonidos de armas de fuego, pero eso es algo que todavía está por confirmar. Esto ocurre en la localidad de Butler, casi en la frontera con el estado de Ohio, una zona relativamente rural, pero parte de la zona metropolitana de la ciudad de Pittsburgh, que ha sido el estado de Pensilvania, un estado sumamente competitivo en las últimas elecciones presidenciales. Las autoridades, José, como bien lo decías, intentan esclarecer lo ocurrido en lo que ya se maneja como una escena de crimen. ¿Qué detalles han trascendido de los hechos específicos de este sábado? También el servicio secreto emitió un comunicado asegurando que había ocurrido un incidente en el estado de Pensilvania durante un mitin de campaña del expresidente Trump, sin ir más allá. Ya, sin embargo, hay reacciones de todo tipo aquí en Washington, específicamente lamentando esta violencia que se emite en contra del candidato republicano, que justamente esta semana jurará oficialmente esa candidatura en la
Convención Nacional Republicana en la ciudad de Milwaukee en unos 5 días. Hay que decir que el líder de la Cámara Baja por parte de los demócratas, el señor Hakeem Jeffries, ya externó su lamento por esta violencia política, asegurando que no tiene lugar en Estados Unidos. Hay que recordar, Estados Unidos no es ajeno a intentos de magnicidio y estas escenas hacen recordar a 1981, cuando aquí en la ciudad de Washington se intentó asesinar al presidente en funciones, Ronald Reagan. Momentos dramáticos en la historia política de Estados Unidos que analizábamos junto al periodista José Díaz Briceño en Washington. José, muchísimas gracias. Y desde luego seguiremos actualizando cualquier información que llegue a la redacción de DW Noticias, no solamente en nuestros programas, sino también en nuestro sitio en internet dw.com y en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos buscando DW Español. Continuamos con más de la pauta informativa. Un bombardeo del ejército israelí en la Franja de Gaza mató a decenas de palestinos e hirió a centenares más que habían buscado refugio en una zona humanitaria. Israel asegura que su objetivo eran 2 dirigentes de la organización militante islamista palestina Hamas, considerada terrorista por varios países occidentales. Uno de los dirigentes planificó, según Israel, los atentados del 7 de octubre, aunque se desconoce si el operativo cumplió su cometido. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, elevó entre tanto a 90 la cifra de muertos, muchos de los cuales eran desplazados palestinos en las inmediaciones de la ciudad de Han Yunis. Cae un misil israelí. Las secuelas, el campo de desplazados Al-Mawasi reducido a escombros en llamas. Una zona supuestamente segura. He sido desplazado 12 veces. Se suponía que esta era la zona más segura de Han Yunis. Es la zona más concurrida. Mis vecinos son ancianos, mujeres y niños, todos civiles. Yo estaba sentado en mi carpa cuando las otras carpas y ese edificio fueron bombardeados. Comenzamos a correr. Salí y corrí a la calle. Era un bombardeo implacable. Toda la calle estaba llena de cuerpos. Y corrimos. Estas son las áreas humanitarias de las que habla Netanyahu. No hay áreas humanitarias o áreas seguras. El ejército israelí declaró que el objetivo eran 2 comandantes de Hamas que supuestamente se escondían entre la población civil. Uno de ellos, Mohammed Deif, es considerado por Israel como uno de los autores intelectuales de los atentados terroristas del 7 de octubre. Un dirigente de Hamas contradice estas afirmaciones y acusa al ejército israelí de atacar intencionalmente a civiles. El ataque contra Al-Mawasi es el más reciente de una serie de ataques del ejército israelí contra zonas de Gaza en las que se han refugiado civiles desplazados. Argentina declaró al movimiento islamista palestino Hamas como organización terrorista internacional por el ataque cometido el 7 de octubre contra Israel. Argentina, que alberga la mayor comunidad judía de América Latina, sigue así los pasos de Estados Unidos y la Unión Europea en torno a Hamas, que por su parte acusó al gobierno argentino de, citamos, justificar los crímenes de genocidio de Israel en Gaza. La medida se enmarca en la estrategia del presidente Javier Milei, que se presenta como un estrecho aliado de Israel, país que visitó el pasado mes de febrero. La presidencia argentina tomó la decisión a pocos días de que se cumplan los 30 años del ataque terrorista al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994. Y en otra de nuestras noticias de titulares, el Kremlin advirtió este sábado que la decisión anunciada esta semana de desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania podría convertir a las capitales europeas en objetivo de Rusia. La administración Biden anunció durante la cumbre de la OTAN el miércoles en Washington que el despliegue a partir de 2026 incluirá misiles Tomahawk SM-6 y armas supersónicas en desarrollo que aumentarán el alcance de los proyectiles desplegados actualmente en Europa. Los gobiernos de Estados Unidos y de Alemania aseguran que el acuerdo consolida su compromiso con la OTAN y con la defensa europea.
Y contamos a esta hora con la compañía de Marina Mirón, experta en seguridad del King's College de Londres, para analizar el alcance de estas medidas. Señora Mirón, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Estados Unidos afirma que esta es una estrategia de disuasión, como ya la hubo durante la Guerra Fría. ¿Qué señales envía todo esto sobre el momento que vive la seguridad europea? Buenas tardes. Pues es una buena pregunta porque, por un lado, esto significa que los estados europeos dependen de la defensa estadounidense. Es decir, que hay un cierto miedo porque si Trump consigue ganar las elecciones el mes de noviembre de este año, esto podría poner en peligro la seguridad europea. Entonces, han tomado este paso para asegurarse de que hay una cierta protección. Por otro lado, por supuesto, tenemos que entender en qué caso se iban a utilizar estos misiles. Es que si llegan a Alemania, porque deberían llegar en 2026, entonces las cosas se podrían cambiar. Por ejemplo, se van a utilizar si Rusia llega a atacar a un estado de la OTAN o en qué ocasión. Y como usted dijo, ya volvemos al escenario de la Guerra Fría, porque ciertamente Rusia va a buscar una respuesta adecuada, pero esto significa que se han subido las apuestas. Y entonces lo que significa esto para Ucrania, probablemente los países de la OTAN no están buscando una negociación con Rusia en cuanto a la paz en Ucrania. Rusia advierte que las capitales europeas podrían convertirse en objetivo de ataques. ¿Puede esta medida más bien poner más en peligro a los países europeos de la OTAN? Bueno, yo creo que se trata de misiles estadounidenses en Alemania. Entonces, claro que Rusia tiene que responder de alguna manera en cuanto a la retórica, pero qué es lo que va a hacer realmente se queda por ver. Por ejemplo, se podrían colocar misiles cerca de los Estados Unidos, porque este es un acuerdo entre Alemania y los Estados Unidos que no implica a otros países de la Unión Europea. Es decir, que es un problema más bien entre Rusia y los Estados Unidos. Dicho lo cual, yo creo que Rusia va a buscar una respuesta asimétrica. Dentro de la Unión Europea, yo creo que está utilizando otros medios para buscar otros puntos débiles. Pero en cuanto a los Estados Unidos, podría efectivamente desplegar otra vez misiles en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, o también proporcionar misiles a otros grupos en Medio Oriente como Ansar Allah o Houthis para alcanzar un equilibrio. Era el análisis de Marina Mirón, experta en seguridad del King's College de Londres. Muchísimas gracias, señora Mirón. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Y en un discurso dirigido este sábado a las tropas que asistirán al desfile del Día de la Bastilla este domingo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró el compromiso de Francia con Ucrania y prometió no dejar que Rusia prevalezca en el conflicto en curso. Macron hizo hincapié en los programas de formación y equipamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas para garantizar que puedan defenderse. Todo eso sí, asegurando que no se busca una confrontación con Rusia. El mandatario galo pidió además nuevamente duplicar el presupuesto de los ejércitos europeos para 2025. En Reino Unido, la policía británica detuvo a un ciudadano colombiano por presunta relación con el hallazgo de 2 maletas con restos humanos. El pasado miércoles, Scotland Yard encontró en un puente de la ciudad de Bristol 2 maletas con restos de 2 varones adultos cuyas identidades no se han confirmado aún. En una operación llevada a cabo en la mañana de este sábado, se detuvo en una estación de tren cercana a Bristol al principal sospechoso, colombiano de 24 años, que fue llevado a Londres para ser interrogado. Por ahora, solo se sabe que el detenido conocía a las víctimas.
Y antes de irnos, repasamos la noticia en desarrollo con la que abríamos este informativo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de un evento de campaña en la localidad de Butler, en el estado de Pensilvania, tras escucharse sonidos de detonaciones que agencias de noticias describen como disparos. El candidato a la presidencia de Estados Unidos parece haber sido herido en una de sus orejas. Se encuentra, eso sí, seguro y custodiado en estos momentos por el Servicio Secreto de Estados Unidos. Se desconocen hasta el momento detalles exactos sobre su estado de salud. Todas estas noticias las ampliaremos en nuestra próxima edición, en la hora en punto, pero también pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, y buscarnos también en nuestras redes sociales donde actualizamos las informaciones en el momento en el que ocurren. Búsquenos como DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes este sábado aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.